Muy buenos días, hermanos. Dios bendiga grandemente, abundantemente a su iglesia. En todo. Bendiga también a los que nos visitan, a los niños, jóvenes que estén con nosotros en este maravilloso día. Amados, estamos regresando a nuestra serie de lecciones que lleva por título, ¿cómo se llama nuestra serie de lecciones? Nuestra nueva serie de lecciones, ¿perdón? ¿Y qué le debo yo a la iglesia local? Y específicamente, ¿cuál es la lección que hemos estado llevando a cabo de hace 2 semanas para acá? Dentro de lo que yo le debo a la iglesia local, le debo amor, amarla. Gracias. Ahora, si usted no se acordaba, tome notas. Por favor, vamos a necesitar eso cada semana mientras que vayamos preguntando, sobre todo respecto a cuál es nuestra serie de lecciones y qué le debo yo a la iglesia local. Estamos ya por abordar los últimos 2 puntos que tienen que ver con la importancia del amor y las recompensas del amor. Vamos a pasar por ello brevemente porque los pasajes son muy conocidos y esto solo viene a reforzar lo que ya hemos visto las 2 semanas anteriores. Respecto a la importancia del amor, tenemos un pasaje. Cuando hablamos del amor, siempre nos acordamos de un capítulo en la Biblia. La vez pasada, la hermana Ashley nos dijo cuál era el capítulo. Hoy no tiene que ser ella, hoy debería ser otra persona. ¿Cuál es el capítulo en el que pensamos? ¿Cuál es el capítulo de la Biblia en el que pensamos cuando hablamos del amor? Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos allá para leer alto y claro los versículos 1 al 3, por favor. Este punto se llama la importancia del amor. No pase lejos más de aquello. No tengo amor, vengo a ser que los mercados que me suenan así para lo que es uno. Y si tuviese decía, que entendiese todo el misterio y toda ciencia, y si hubiese toda la fe de cada manera que alcanzará los mundos, no tengo amor, nada soy. Y si descartese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué tan importante es el amor? Es más importante que hablar idiomas humanos, y si los ángeles tienen idiomas, hablar el idioma de los ángeles. Es más importante que tener ese don de profecía que nos dé a entender todos los misterios y todo conocimiento, y tuviera tanta fe que pudiera decirle literalmente a un monte, muévete hacia allá, y lo hiciera. El amor es más importante que eso. Incluso es tan importante que a veces hay actos de benevolencia que no necesariamente están motivados por el amor. Algunas personas pueden donar algo, regalar algo, ayudar a alguien en necesidad solo para acallar sus conciencias. Puede hacerlo por ganarse el aplauso fácil de las masas. Puede haber otros motivos. Así que el acto mismo de dar bienes a los pobres, incluso de entregar el cuerpo de uno para ser sacrificado, no valdría nada si eso no está realmente dirigido por el amor. 3 veces dice el apóstol que hay cosas que podemos tener, o en 2 ocasiones lo dice. Primero dice, nada soy, y luego dice, de nada me sirve. Tan importante es el amor. Por lo tanto, cuando venimos aquí tenemos que venir motivados por el amor. Cuando somos parte de la iglesia debemos entender que ese es nuestro primer deber. Si no estamos alineados con el amor de Dios, no estamos haciendo nada. No importa el ministerio que estemos realizando, no importa el trabajo que estemos realizando, si no está motivado por el amor del que hemos estado hablando, de nada nos sirve y nada somos. Finalmente, para cerrar los puntos de esta lección, las recompensas del amor.
¿Cuáles son las recompensas de entender y practicar el amor? Que vamos a recibir los frutos de ello. Vamos a recibir las bendiciones de ello. ¿Y cuáles son estas bendiciones? Vamos a ver. Primero, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, por favor. Primera de Juan 3, 14. Si amamos a la iglesia, si amamos a la hermandad, ¿cuál es nuestra recompensa? Gracias, hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a sus hermanos permanece muerto. ¿Cuál es la bendición entonces? El que ama ha pasado de muerte a vida. Recuerde, si no ama no es nada. No es nada. Y lo que haga de nada sirve. Pero si ama, incluso ha pasado de muerte a vida. Ahora vive la verdadera vida. Número 2, allí mismo en ese libro, ahora vamos al capítulo 4, versículo 7. 4, 7. Amados, amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Allí, ¿cuál es la bendición del que ama? Ha nacido de Dios y conoce verdaderamente a Dios. Recuerden que en el primer texto que mencionamos en esta clase dice que si nos amamos unos a otros como Él nos ha amado, ¿qué va a pasar? ¿Qué decía ese primer versículo? Esa primera cita con la que empezamos la clase. Bueno, después de las 3 que hicimos de introducción. Luego hablamos de un texto clave en el Evangelio según Juan. Dice, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado, ¿qué cosa? El mundo entonces sabrá que sois mis discípulos. Bueno, si amamos, entonces verdaderamente hemos nacido de Dios y conocemos verdaderamente a Dios. En ese mismo capítulo, ahora vamos al versículo 12. ¿Qué dice? Por favor. Nadie ha visto amar a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros, dice, entonces Dios mora en nosotros. Tiene esa influencia total en nuestras vidas. Vive en nosotros y se nota que vive en nosotros y su amor se ha perfeccionado. La gente puede decir, esta persona ha alcanzado el amor perfecto. Ha llegado a amar como no se puede amar mejor. Y número 4 y final, vamos ahora al versículo 21. Por favor. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué es lo otro que está aquí entre las recompensas del amor? Que ese que ama a su hermano está en capacidad de amar a Dios. Lo contrario también. Si no podemos amarle, tampoco podemos decir que amamos realmente a Dios. Así que, hermanos, en conclusión, amarse unos a otros no es una tarea fácil. Nadie lo ha dicho, nadie lo ha prometido, ni siquiera Dios. Amar no es una tarea fácil. Hay numerosos obstáculos que van a estar presentándose a lo largo de nuestras vidas para que no nos amemos. Tratar de convencernos de que los otros no merecen el amor y no hay que darles nuestro amor. Y tratando de introducir esos conceptos erróneos en nuestra cabeza. Personalidades, indiferencia, prejuicios, ocupaciones, pecado, error doctrinal, el hacernos daño unos a otros. Hay diferentes vías por las cuales se puede socavar o se puede hacer daño a ese amor que Dios nos pide. Sin embargo, tenemos que amar. Es un deber. Tenemos que amar. Porque amar es esencial para nuestra vida espiritual. Recuerde, el que ama ha pasado de muerte a vida, pero luego termina diciendo, pero el que se niega a amar permanece en muerte. Y Dios no va a llevar a nadie muerto al cielo, hermanos. A nadie. Nos va a llevar si estamos vivos con esa vida espiritual que Él nos da a través de la obediencia a su palabra. Pero no solo es importante aquí, es importante por toda la eternidad. Porque si hacemos las cosas como Dios dice
y aún Él aplica su gran misericordia, porque nunca aplicaremos su ley de manera perfecta, y nos da entrada al cielo, pues allá estaremos toda la eternidad. Si no nos podemos amar aquí, que nos vemos por ratos, que nos vemos virtualmente a la distancia a través de las redes sociales, a través de una llamada, imagínense, es con las personas con las que pasaré toda la eternidad. Colosenses 3:14, y voy a leerlo muy breve desde acá, estos tres pasajes. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, sobre todo lo que les pida, sobre todo lo que debe ser un cristiano, sobre todo lo que involucra la vida cristiana, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, esa unión perfecta. Primera de Pedro 4:8, y ante todo, nuevamente enfatizando la importancia suprema del amor, y ante todo, el anterior decía, y sobre todas estas cosas, y ante todo, tened entre vosotros no solo amor, sino ferviente amor. Primera de Pedro 4:8, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y finalmente, Primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Pero antes de ello dijo, en amor, sé ejemplo de los creyentes en amor. Esa debería ser la mentalidad y la actitud de todos en el cristianismo. Entonces, ¿qué le debemos a la iglesia? ¿Qué le debemos a la iglesia local? Amarla. Amarla como institución, pero también amar a cada uno individualmente. Si podemos hacer eso, entonces estamos cumpliendo esa deuda, estamos pagando esa deuda, por llamarle así, espiritualmente hablando. La iglesia necesita nuestro amor, nosotros necesitamos también el amor de la iglesia. Bien, mis hermanos, entonces, terminada esta lección, ¿alguna pregunta o comentario sobre ese tema? ¿Tenemos alguna pregunta o comentario sobre ese tema? Ni aunque hubiera, avance. Bien, vamos entonces a nuestra lección número 2, por favor, en sus notas. Lección número 2 de nuestro estudio general, ¿y qué le debo yo a la iglesia local? Vamos a hablar acerca de la esencialidad de la membresía local. La esencialidad de la membresía en una congregación o en una iglesia local. Cuando decimos que es esencial, estamos diciendo que es un requisito de Dios, es una orden de Dios. Hay dos formas de pecar. Dios ha prohibido lo malo y nosotros de manera rebelde lo hacemos. ¿Y la otra forma de pecado cuál es? Dios nos ha ordenado lo bueno, pero nosotros, por motivos, los que querramos decir, inventar, lo que sea, decimos, me niego. Debe ser miembro en una iglesia local, me niego. Es esencial para tu vida espiritual y tu salvación, me niego. Te estoy dando unos motivos, yo tengo los míos. No se puede, hermanos, vivir la vida cristiana, la vida espiritual, sin ser miembros de una congregación local. Es una orden de Dios. Es una orden de Dios. Vamos a la epístola a los Colosenses, el capítulo 4 y los versículos 9 y 12, por favor. Colosenses, capítulo 4, los versículos 9 y luego el 12, por favor. Como necio, amado de ustedes, hermanos, que es uno de nosotros, todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Al estar... El 12, ¿Qué? o sea, del 9 nos vamos directo al 12. Os saluda Epafras, cual es uno de nosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Bien, hagamos un ejercicio juntos. Esos dos pasajes tienen muchas frases, pero los dos
repiten una misma frase. Por favor, identifique cuál es la frase que se repite del 9 en el 12. A ver. Dice muchas cosas sobre Epafras, dice muchas cosas sobre Onésimo, pero ¿cuál es la frase que se repite allí? Es uno de vosotros. ¿Cómo Pablo sabía eso? ¿Cómo Pablo sabía José Morales es uno de Santiago? ¿Cómo Pablo podía saber Ernesto González es uno de Sofre? ¿Cómo podía Pablo saber es uno de vosotros? ¿Por qué no era uno de nosotros donde él fuera miembro? ¿Por qué no era uno de cualquiera de las congregaciones? Porque somos miembros universales de todas las congregaciones. No existe ese concepto en el Nuevo Testamento. Pablo le está escribiendo a esta congregación y mencionando a dos cristianos, les dice que esos dos cristianos son uno de vosotros. Aquí hay una cuestión de identidad. Sabemos, hermanos, que Jesús nos dio el reposo, ¿cierto? No el día de reposo, no se asuste. El reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Eso lo dijo Jesús. Pero yo tengo un barbero que se llama Jesús. Y de hecho yo lo trato a él con mucho respeto, así que cuando lo veo le digo, ¿cómo está, Señor Jesús? ¿Está casado ya? Y no le puedo decir señorito Jesús, es Señor Jesús. Pero ese es el Jesús que nos dio el reposo. No, ¿verdad? Hebreos 4:8 al 11, Colosenses 4:11 nos dice que es el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, como se le conoció en los tiempos del primer siglo y hasta el día de hoy. También, hermanos, la Biblia nos habla de Felipe. Felipe era, ¿cuál era la ocupación de Felipe que usted recuerda? La Biblia nos habla de Felipe. ¿Ese Felipe era su hermano? Usted tiene un hermano que se llama Felipe, ¿verdad? ¿Sería su hermano? No. ¿Cómo sabemos que no era su hermano? La Biblia habla de un Felipe que era, ¿qué cosa? ¿Qué trabajo hacía? El que le predicó al eunuco. ¿Qué hace uno cuando le predica a alguien? ¿Qué es? ¿Qué labor está haciendo? De evangelista. Felipe el evangelista. Entonces no era cualquier Felipe. También había una María, dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Cuando una familia grande, todos se van convirtiendo al cristianismo, luego los nombres coinciden con la Biblia. Ayer en el evangelismo encontramos varios nombres de la iglesia. Era refrescante escuchar esos nombres. Ahora, la Biblia habla acerca de María y nos dice que era una miembro de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cuál María? ¿Vázquez? No era María Vázquez. Porque la Biblia nos da detalles y nos da información que nos dice que María era. Nos dice que era miembro de una iglesia, pero ¿cuál iglesia? ¿Cuál María? Tendríamos que leer una serie de pasajes que tenemos aquí en nuestro bosquejo, que no los vamos a leer, porque luego usted podrá tener acceso a ello. Entonces, número 2, esto nos lleva a entender lo que es el desafío y la importancia de la identidad. Por eso tenemos apellidos hoy. Por eso incluso nos ponen segundo nombre, incluso tenemos generalmente 2 apellidos y nos dicen Carlos Enrique Concepción Moreno. Conocemos un montón de Carlos. Pero cuando te dicen esos 2 nombres y esos 2 apellidos, directamente puedes irte a la persona a la que realmente te quieres referir. ¿Por qué es importante la identidad? Porque un hombre murió debido a ella. Anote para que lo lea después, segundo de Samuel, capítulo 6, para que lo lea después, por favor. Además, vamos a ir a Hebreos, capítulo 7, versículo 14, y vamos a ver también por qué es tan importante la identidad. Hebreos 7, 14, por favor. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la integridad, de la cual nada habrá de ser tocante a la sacerdocia. Mire, para que Jesús pudiera heredar el trono de David, Jesús de Nazaret, para que pudiera heredar el trono de David, ¿de qué tribu debía ser?
de la tribu de Judá, la tribu de los reyes. Pero también tenía que ser sumo sacerdote. Y para ser sacerdote, ¿de qué tribu debía venir según la ley? De la tribu de Leví. ¿Qué problema? Si se identificaba con la tribu de Judá, podía heredar el trono, mas no ser sacerdote. Si se identificaba con la tribu de Leví, podía ser sacerdote, pero no rey. Entonces, ¿cómo pudo ser ambas cosas? No está dentro del alcance de esta lección explicar eso, así que lo hablamos en otro momento. Sin embargo, el punto de Hebreos capítulo 7, versículo 14, es cuán importante es que tú te identifiques con, vamos a decirlo así para hablar en el lenguaje del Antiguo Testamento, con tu tribu. Mire cuán importante era para ellos. De eso dependía incluso qué servicio le daban a Dios. Y debido a eso es que ningún judío hoy puede servir en un templo aunque lo reconstruyan, que primero tendrían que arrasar a los musulmanes. Qué suerte con ese trabajo, querer arrasar a los musulmanes. No lo podrían hacer. Pero si pudieran hacerlo y reconstruir el templo, ¿quién podría servir allí si no se pueden identificar con ninguna de las tribus para decir soy de Leví, tengo derecho a servir allí? Entonces es importante, estamos de acuerdo en que es importante la identidad, es importante pertenecer a ese grupo específico dentro de la organización general de Dios. Creo que sí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Si no, usted levante la mano y nos dice por qué para verlo con la Biblia. La identidad es una identidad que puede ser, en el caso de Israel podía ser nacional, ¿sí? Soy israelita, soy descendiente de Abraham, era algo nacional, pero otra vez, basándonos en Hebreos 7:14 y otro montón de pasajes, también está la identidad individual. Pablo era israelita, dice allá en Filipenses capítulo 3, pero luego dice que específicamente era ¿de qué tribu? Benjamín. De la tribu de Benjamín. Nota, una identidad nacional, una identidad tribal o familiar. Nosotros somos cristianos en el sentido general, hijos de Dios en el sentido general, porque la iglesia es una institución universal, pero también debemos ser miembros de una congregación en una comunidad en particular. ¿Cómo le llama la Biblia a las personas que llegaron a formar parte de esta institución? Bueno, de varias maneras. Vamos a Hechos. Vamos a ir rápidamente, hermanos, por favor. Imagínense que esto es... ¿cómo se llama la dinámica esta de buscar rápido? Imaginemos que es esgrima bíblico, gracias. Hechos capítulo 5, versículo 14. Otro hermano, vamos, antes de leer, por favor, otro hermano, ¿quién va a leer Hechos 5:14? Hermano Rafael. Primera de Timoteo 4:12, ¿alguien más? Hermano Didiel. Hechos 11:26, hermano Carlos, Enrique. Hechos 26:28, Hechos 26:28, hermano Pablo. Efesios 5:23, hermana Betsabé. Empezamos. Hechos 5:14, por favor. No, perdón. Primera de Pedro 4:16, hay más. Por los que se iban a enojar, que no les di pasaje, hay más, hermano. Ya, tómelo con calma. Sí, respire profundo, hay texto para usted. Primera de Pedro 4:16. Hermana Juliana, ¿vio? Hechos 9:32. Hechos 9:32. No se contenga, deje salir esa emoción de poder compartirnos una lectura de la palabra. Hermana Lourdes. Hechos 26:10, uno más. Hechos 26:10, hermana Lourdes de Flores. Bien, lo importante de la identidad. Y Primera de Corintios 1:2. Lo lamento, solo queda uno más. Primera de Corintios 1:2. Hermana Severina. Empezamos ahora sí, Hechos 5:14. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Bien, aquí, ¿cómo se le llamó a estas personas? Creyentes, los que creían. Bien, gracias. Primera de Timoteo 4:12.
no tiene poco tu juventud, sino ser ejemplo de los creyentes, tu palabra, conducta, amor, espíritu, fe y gracia. Aquí directamente se usa creyentes. Vamos a Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire cómo aparece allí el nombre corporativo y el nombre individual, ¿sí? Iglesia, pero también se les llama discípulos, pero Dios determinó que fuéramos identificados primordialmente como cristianos, individualmente. 26-28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Allí incluso tenemos a un incrédulo que ya sabía identificar a los discípulos por el nombre que les dio Dios, cristianos. Además, 1 de Pedro 4:16 lo refuerza. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Así es, si alguno padece como cristiano, Hechos 9:32. La condición de Pedro visitando a todos, escribo también a los santos que habitaban en ella. Ahí se les llama los santos. 26:10. Particularmente en Jerusalén, yo encargué en Jerusalén a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, cuando los mataron, no dijo. Otra vez le llama los santos. Y así una vez más, 1 de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Me falta un pasaje. ¿Aquí no había un pasaje? Efesios 5:23, por favor. Que el marido es cabeza de la mujer, es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Ya sé qué pasó. Ese era del punto siguiente, perdón. Terminaba en 1 de Corintios 1:2. Todas las designaciones individuales, santos, discípulos, creyentes, los que creían, y todo esto es para hablar individualmente de los creyentes, pero también se habló de la iglesia o se habló del cuerpo. En 1 de Corintios 12:27 se nos dice que somos miembros cada uno en particular. Sí, somos la iglesia, pero también tenemos deberes y responsabilidades individuales. Tenemos una identidad individual, como el caso de Onésimo y de Epafras. Soy cristiano, diría Onésimo, pero luego agregaba miembro de la iglesia en Colosas. Decía Epafras, soy creyente, soy cristiano, miembro de la iglesia en Colosas. Ese es el plan de Dios. Ahora, hay varias desconexiones, lamentablemente, en relación con la identidad del pueblo de Dios. Sí. Y esto viene porque no entendemos, no hemos comprendido quizá, no digo que todos, pero a veces no hemos comprendido la relación que hay entre la iglesia y la salvación. Ahora sí, Efesios 5:23, nos leía la hermana, tiene que ver con que Cristo es el Salvador del cuerpo. ¿Alguien quedó con Hechos 20:28? ¿Alguien tenía Hechos 20:28? ¿No? Lo buscamos, por favor. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, la salvación, como dice Efesios 5:23, aún más directamente, están en la iglesia. Están en la iglesia. Pero note, por favor note, que no hay una membresía universal. Porque si hubiera una membresía universal, habría un evangelista universal.
Hay una iglesia, o hubo una iglesia de Cristo en 1980 en la ciudad de Boston, que llegó a defender este concepto de un evangelista mundial, del hermano Keith McKeon, no sé si vive o no aún, pero él era, dice, el evangelista de la iglesia de Cristo a nivel mundial. Esa organización mundial no existe. La Biblia enseña congregaciones organizadas de manera local y autónoma, no una organización mundial. Por lo tanto, note, siendo que entendemos claramente que no existe los ancianos mundiales, el evangelista o predicador mundial, los diáconos mundiales, como eso no existe, si yo no pertenezco a una congregación local, ¿cómo pretendo entrar al cielo? Si la salvación está en la iglesia, pues estará en la iglesia en la cual soy miembro. Pero si no hay una membresía universal y al mismo tiempo yo no pertenezco a una congregación local y Cristo viene ahora mismo, ¿qué le diría yo a Cristo? No esperemos que nos diga, jamás os conocí. Porque lo hemos identificado anteriormente, o lo hemos ilustrado anteriormente. Si yo me corto este dedo y lo coloco aparte de mí, ¿ese dedo puede tener vida aparte de mí? No puede tener vida aparte de mí. Si yo me tomo un refresco de maíz, de lo que hacen mis hermanas, las propiedades, los beneficios que esa bebida refrescante tendrá en mí, ¿los podrá aprovechar ese dedo que está aparte? No. Entonces, por eso, hermanos, es que no es posible apartarse de la congregación local y decir que lo entendamos por todo lo del pasado y por cualquier eventualidad futura. No estamos autorizados para adorar aparte de la congregación local, compitiendo con la congregación local. Un grupo que se segrega, se aparta de la congregación local y empieza a adorar en otro lado, su adoración no es recibida, no está autorizada, porque no está en el cuerpo. Dios ha autorizado la adoración congregacional cada primer día de la semana. No nos podemos segregar en células ni en grupos. Y un creyente no puede decir, bueno, yo voy a estar aquí, pero no voy a pertenecer a la congregación local. No puede, porque es un miembro separado del cuerpo que no tiene bendición del cuerpo, y el día que Cristo venga por el cuerpo, ¿qué le va a decir si ha decidido no ser parte del cuerpo? Esto quizás se da también porque a veces, no todo el tiempo, venimos de un trasfondo denominacional, es decir, sectario, de grupos religiosos que dicen ser cristianos, pero que no se apegan a la Biblia, donde nos enseñan que hay muchos cuerpos, pero una sola cabeza. Eso se llama denominacionalismo. ¿Sí? No es tan sencilla la palabra. Denominacionalismo es creer que diferentes cuerpos, con diferente organización, con diferente doctrina, con diferentes prácticas, están en realidad todos, aún con sus diferencias, sujetos a la única cabeza que es Cristo. Pero eso no es lo que ha enseñado el Señor. El Señor dice que así como hay una fe, así como hay un Padre, así como hay un Señor, así como hay un Espíritu, así como hay un bautismo, solamente hay un cuerpo. Un cuerpo. Nuestra discusión actual sobre la identidad esencial de los cristianos fieles como miembros de una congregación local es urgente y vital. Este es un estudio sumamente importante para nuestra comprensión espiritual, pero también para nuestra vida espiritual. A falta de un agudo sentido, nos falta un agudo sentido de la necesidad esencial de ser miembros fieles de una congregación local. Tenemos que, a veces en el ambiente, flotadores, miembros flotadores, sin un sentido de lealtad ni dedicación a una congregación local. No se puede esperar que se reúnan en un lugar regularmente a adorar y a recibir estudios porque no son miembros allí. No se puede contar con ellos para un trabajo espiritual porque no son miembros allí. Si fuera un matrimonio y uno de ellos cayera en adulterio, no se puede hacer un proceso porque no son miembros allí.
entiende cuál es el problema. No puede haber miembros flotadores, tiene que haber miembros que estén unidos al cuerpo. La iglesia, hermanos, no es donde yo voy y donde yo asisto. Eso no es suficiente, porque yo fui a Changuinola y fui a El Progreso en La Chorrera. Yo pude ir, yo pude asistir, yo pude adorar con ellos, pero no era miembro allí. Entonces es importantísimo que entienda que la iglesia no es donde yo voy o donde yo asisto. La iglesia debo ser yo mismo junto con ese grupo de creyentes de la comunidad donde vivo. Las iglesias locales no son, bueno, ellos ahí hacen tal cosa. Bueno, esa congregación piensa tal cosa. No, yo debo ser parte. Nosotros estamos haciendo este trabajo. Nosotros somos parte de esto. Nosotros tenemos esta meta. Nosotros estamos ofrendando así porque tenemos planes y porque hay muchas necesidades. Nosotros vamos a estar trabajando el sábado. Nosotros estuvimos en comunión miércoles, viernes, en la actividad, en las próximas que vienen. Hermano, a partir del próximo domingo, porque hoy, sí, el tiempo otra vez ha vencido, vamos a pasar a demostrar que la membresía en una iglesia local no debe ser vista como un requisito de los líderes porque necesitan más ofrenda o un requisito de esa congregación porque quiere más gente para trabajar. Es que en primer lugar es parte esencial, parte inherente del plan de Dios para el hombre. Es bíblico que se haga así. Y el que le teme a Dios va a seguir el plan de Dios. Porque en todos los ámbitos, congregacionales o personales, el plan de Dios es el que funciona. Es el único válido y es el que nos traerá bendición. Que el Señor nos siga bendiciendo en todo.